Pero bueno, hermanos, vamos a continuar con ya el último sermón, el cierre de la serie de predicaciones expositivas de la epístola a los Colosenses. Este es el sermón número 24 de esta epístola, donde ya estamos terminando, tomando el capítulo 4, versos del 7 al 18, una sección que por lo general en las epístolas tendemos o somos seducidos a darle poca importancia. Es más, muchos están leyendo la epístola y cuando llegan a las salutaciones finales dicen, bueno, ya llegó al final, y no lo leen. Eso pasa mucho. Pero yo he escuchado a muchos pastores decir que las salutaciones finales tienen muchísimas riquezas. No puedo prometerles que vamos a tocar todas esas riquezas hoy, pero vamos a extraer de esta sección los elementos que a nivel pastoral he rescatado a tomar en cuenta según lo que el texto nos está diciendo. El sermón de hoy se titula La gracia sea con ustedes, que es la última frase que utiliza el apóstol Pablo en esta epístola, cuando cierra diciéndoles, después de todo lo que hemos predicado, la gracia sea con ustedes. Así que, ¿qué le parece si va conmigo al capítulo 4, verso 7? Me dice amén cuando lo tiene. Amén. En cuanto a mis asuntos, se titula, en la Nueva Biblia de las Américas, que es en la versión que estoy leyendo, asuntos personales, y dice, en cuanto a todos mis asuntos, les informará Tíquico, nuestro amado hermano, fiel ministro y consiervo en el Señor, porque precisamente para esto lo he enviado a ustedes, para que sepan de nuestras circunstancias y que conforte sus corazones. Y con él a Onésimo, fiel y amado hermano, que es uno de ustedes. Ellos les informarán acerca de todo lo que aquí pasa. Aristarco, mi compañero de prisión, les envía saludos. También Marcos, el primo de Bernabé, acerca del cual ustedes recibieron instrucciones. Si va a verlos, recíbanlo bien. También Jesús, llamado Justo. Estos son los únicos colaboradores conmigo en el reino, muchas gracias, de Dios, que son de la circuncisión. Y ellos han resultado ser un estímulo para mí. Epafras, que es uno de ustedes, siervo de Jesucristo, les envía saludos, siempre esforzándose intensamente a favor de ustedes en sus oraciones, para que estén firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios. Porque de Él soy testigo de que tiene profundo interés por ustedes y por los que están en la Odisea y en Hierápolis. Lucas, el médico amado, les envía saludos, y también Demas. Saluden a los hermanos que están en la Odisea, también a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Verso 16. Cuando esta carta se haya leído entre ustedes, háganla leer también a la iglesia de los laodicenses. Ustedes, por su parte, lean la carta que viene de la Odisea. Díganle a Arquipo, cuida el ministerio que has recibido del Señor para que lo cumplas. Yo, Pablo, escribo este saludo con mi propia mano. Acuérdense de mis cadenas. La gracia sea con ustedes. Y cierra en la Reina Valera diciendo amén. Padre, te damos a ti todas, Señor, las gracias por permitirnos estar esta mañana acá. Señor, esta epístola a los Colosenses, Señor, ha conmovido, Señor, ha estremecido mi corazón.
Señor, y hoy, Señor, que terminamos de exponer esta carta, yo te pido que en tu gracia tú nos permitas ver la riqueza, Señor, de tu Hijo Jesucristo por medio de la vida de la iglesia que se refleja en esta salutación. Señor, yo te pido que nos ayudes a ver, Señor, cómo vivía la comunidad, cómo vivía la iglesia, a fin de que podamos apreciar este valor tan maravilloso. Señor, ayúdame a exponer tu palabra. Señor, ayúdame a transmitir tu mensaje. Te necesito, Señor. Ayúdanos a cada uno de nosotros a recibir tu palabra y a gozarnos, Señor, en tu verdad. Hoy lo pedimos en tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, como ustedes bien saben, Epafras se tuvo que trasladar a Roma. Lo he mencionado ya bastantes veces en diferentes sermones. Epafras tuvo que irse a Roma. Y ese traslado, si ustedes ven geográficamente, si ven el mapa, no era como ir de aquí a Punta Arenas. De verdad fue un traslado significativo. Fue un traslado grande que Epafras hizo en busca del apóstol Pablo ante la amenaza de aquellos tres grupos, los gnósticos, ascéticos, judaizantes. Ante esta situación que está atentando las líneas fronterizas del marco de la iglesia, que está atentando contra la predicación del evangelio, el apóstol Pablo se ve en la necesidad de escribir una epístola que le da la preeminencia cósmica a Cristo. Pablo presenta a Cristo como el todo en todo. Cristo en el centro, le decía yo a los jóvenes ayer. Cristo en el centro, Cristo en todo. Cristo, hermanos, en nuestras conversaciones. Cristo en nuestra familia. Cristo en nuestras enseñanzas. Cristo en nuestro trabajo. Cristo en nuestros sermones. Cristo en nuestros cantos. Cristo en todo. Cristo, Cristo, Cristo. En todo. Y Pablo dice que Él es la imagen de Dios, del Dios invisible, y que en Cristo reposa toda la plenitud de la deidad. Todo. Pablo presenta una defensa para cuidar a la iglesia ante estos tres grupos que están atentando. Entonces, después de que Pablo levanta esa defensa, explicando quién es Cristo, explicando qué fue lo que hizo Cristo después de toda esa obra gloriosa que nos rescató de las tinieblas y nos llevó a la luz, que nos dio vida cuando estábamos muertos. Después de todo eso viene la sección de los imperativos, la sección de los mandamientos, la sección donde se nos muestra cuál es la respuesta que debe tener la iglesia ante la obra que ya Cristo ha hecho en nosotros. Y yo les decía eso también a los jóvenes ayer. Primero Cristo debe obrar en nosotros y después podemos obedecer. Es muy difícil pensar en que pensemos en obedecer si Cristo no nos ha transformado, porque si Cristo no nos ha transformado somos hombres naturales, y Romanos capítulo 8 dice que el hombre natural no puede agradar a Dios, no puede obedecerle. Entonces es necesario que Cristo transforme el corazón para nosotros poder obedecer. Entonces nos lleva a esta sección el apóstol Pablo, y entonces nos hablaron de dejar, ¿se acuerdan de la ira, del enojo, de la malicia, de las palabras deshonestas? ¿Recuerdan todo eso que estuvimos hablando en algunos sermones? Luego hablamos de cómo debemos comportarnos en la familia, en nuestras conversaciones con esposo, con esposa, con los hijos, todo eso. Entonces se demanda una serie de conductas a la iglesia que están reflejadas en esta segunda parte de la epístola. Ahora, entramos a la sección final de esta epístola, las salutaciones finales, donde el apóstol Pablo desarrolla principios que nos enseñan mucho a través de detalles de cómo inclusive debemos de llevarnos los unos para con los otros. Hay muchas verdades que vamos a estar viendo en estas salutaciones finales. Todo esto en estas salutaciones está relacionado al vínculo fraterno, a la vida de la iglesia y a la relación de unos para con los otros. Hay una relación directa. En estas
salutaciones, también podemos ver muchas características de la iglesia. Entonces vamos al al verso 7 del capítulo 4. Vamos ahí, usted está conmigo. Y el primer encabezado que quiero dar a conocer, son 5 encabezados, son breves, cada uno es breve, entonces no van a ser muy extensos estos encabezados o estas ideas. El primero es: la iglesia se interesa por la iglesia. Pablo en el verso 7 dice: en cuanto a todos mis asuntos, les informará Tíquico, nuestro amado hermano, fiel ministro y consiervo en el Señor. Y yo, cuando leí eso, yo dije, bueno, ¿qué le hace creer a Pablo que los hermanos de Colosas, que ni siquiera lo habían conocido, se acuerdan que ni siquiera lo habían visto, o por lo menos no tenemos un registro bíblico de eso, estaban interesados en saber sus situaciones? Pablo está mostrando acá, por medio de esta frase, en este verso, que los colosenses estaban interesados en la vida del apóstol Pablo. ¿Qué es lo que le está pasando a él? ¿Dónde está? ¿Por qué está ahí? ¿Qué está sucediendo con el evangelio? Hay un interés de la iglesia por la iglesia. Ahora, debemos de recordar la audiencia que tenemos. La epístola va dirigida a la iglesia, con lo cual la iglesia naturalmente, si cumple los parámetros de otras epístolas que hemos visto, como en los Filipenses, cada uno en la iglesia está velando por los intereses del otro antes que los suyos propios. Si eso se estaba cumpliendo en la iglesia de los Colosenses, que es muy probable porque en el capítulo 1 dice que se estaba mostrando un amor genuino, producto del evangelio, entonces esta iglesia de Colosas estaba interesada por ver cómo estaba el apóstol Pablo. Pablo está reflejando acá el interés que tienen los hermanos por él, aunque nunca lo conocieron personalmente, según logramos ver en el registro bíblico. La iglesia tiene un interés genuino por sus hermanos. Eso está ligado a estos domingos en los que nos paramos acá al frente y les comentamos sobre asuntos de otras iglesias, sobre asuntos de misioneros, sobre asuntos de la iglesia perseguida, sobre asuntos de otros pastores. Y usted probablemente, cuando está sentado escuchando al pastor dando estos reportes, en algún momento ha pensado: ay, pero es que dura mucho en esto. Ay, es que cómo dura en esta parte hablando que es que los misioneros, que dicho sea de paso, nos alegramos de que Christopher y Beatriz están en Perú, ya encontraron un apartamento, nos alegramos por eso. Y ahí se los estuve compartiendo. Pero usted dirá, pero en su interior, eso no es mucho de mi interés. Pero la iglesia se interesa por la iglesia. Y cada vez que damos anuncios de misioneros, de otros pastores, de las iglesias, comunicados generales, se supone que una iglesia interesada en la misma iglesia, eso no le va a perjudicar, no es una pérdida de tiempo, es parte de lo que la iglesia hace. No podríamos llegar a la sección de las salutaciones y decir esto no es importante, porque lo escribió el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, porque toda la escritura es inspirada por el Espíritu de Dios. Entonces Pablo está mostrando cómo en esta frase la iglesia tiene un interés por los asuntos de él, por los asuntos de los hermanos que están en prisión con Pablo o que están haciendo que el reino avance. Pablo le otorga una importancia al hecho de que ellos sepan respecto a sus situaciones en relación a su vida y a la expansión del evangelio. La iglesia debe interesarse por la iglesia. Usted no puede vivir solo bajo sus propios intereses. Usted como iglesia, la iglesia de Cristo, debe velar por los intereses de su hermano también. Debe estar atento a los intereses de su hermano. Pero a veces, inclusive, ignoramos cuáles son los intereses de nuestros hermanos. Porque no hay un vínculo fuerte, no hay relaciones sólidas, profundas, que la iglesia debe tener. Usted debe interesarse no solo por los intereses del hermano que tiene a su lado. No, usted no puede llegar a ver a su hermano el domingo y hacerle la pregunta como la hace todo el mundo en la calle, y decirle: ¿cómo está todo, hermano? Superficialmente, esperando que le diga bien y ya, y se acabó. No, la pregunta ¿cómo está usted? Debe ser una pregunta intencional para conocer realmente cómo está la vida del hermano.
Y aunque estamos sujetos a la respuesta que el hermano dé, nuestra intención debe ser de verdad profundizar en la vida del hermano. Pero si nosotros le estamos preguntando por normas de ¿cómo se pueden decir? Valores o principios generales de respeto, entonces ahí estamos teniendo muchos problemas. Porque la iglesia tiene que tener un interés genuino. La iglesia estaba muy interesada por lo que estaba pasando con el apóstol Pablo. Y obviamente el apóstol Pablo estaba muy interesado por lo que estaba pasando en Colosas. Porque son una comunidad de fe. Son hermanos. Hay interés en lo que están pasando mis hermanos. Ahora, como segundo encabezado, la iglesia reconoce la gracia de Dios en sus hermanos. Veamos la forma en la que se describe a Tíquico. Tíquico se describe de una manera especial, de una manera diferente en relación a su liderazgo. Pablo resalta como un inspector de la gracia de Dios en Tíquico y le dice que él es un fiel ministro y consiervo en el Señor. Para Pablo no había ningún problema en reconocer la labor ministerial que estaba ejerciendo Tíquico. Y la iglesia lo tomaba muy bien. La iglesia no decía, ay, qué brocha Pablo, cómo trata a Tíquico. La iglesia no decía eso. Pablo estaba describiendo el carácter ministerial que tiene Tíquico y era fiel, era un consiervo, era un hombre de testimonio, era de ejemplo, perseveraba en su labor, cumpliendo en el avance del reino. Entonces, no había por qué reservarse un criterio muy sano, muy saludable, que pudiera ser limitado por una posible audiencia que dijera, ay mira, Tíquico, qué especial Tíquico. No. Mira cómo habla de Tíquico el apóstol Pablo. ¿Qué es que está dentro de la argollita de Pablo? Tíquico, ¿qué es la cosa? No se detenía Pablo al expresar la gracia manifiesta en el ministerio de Tíquico. Era evidente y la iglesia saludablemente recibió la epístola comprendiendo que Tíquico, quien dicho sea de paso la traía, era un hombre utilizado por Dios en el ministerio. Esto es una característica muy importante que debemos de rescatar nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros debemos ejercitarnos en reconocer la gracia en los hermanos que tenemos a nuestro alrededor. Y yo le daba el ejemplo de esto al grupo en casa el jueves. Yo les decía, bueno, cuando llegamos a la iglesia el domingo, ¿cómo nosotros reconocemos la gracia a nuestros hermanos? En la práctica, ¿cómo lo hacemos? Llegamos a la entrada y nos topamos con dos hermanos, con un matrimonio que por lo general están ahí, o unas hermanas, y nosotros nos acercamos a ellos y le decimos, hermanos, ¿cómo te ha dado gracia el Señor para recibirnos? Qué lindo nos recibes, qué linda sonrisa, qué linda actitud. Qué gracia te ha dado Dios para esto. Pero hablábamos también en el grupo en casa que es mucho más sencillo ver los defectos. Somos buenísimos para ver los defectos. Somos buenísimos para ver lo que está mal. Pero estamos quedando muy cortos en reconocer la gracia de Dios en los hermanos. Y Pablo en esto no tiene ningún problema. Pablo lo hace sencillito. Aquí Tíquico es un fiel ministro, consiervo. Listo. Sencillo. Y Pablo hace descripciones de este tipo en todas las epístolas, inclusive hasta cuando le hacen mal. No recuerdo con precisión cuál es el nombre, creo que un carcelero, no lo recuerdo ahorita, que dice que le hizo mucho mal. Y le dice, ten cuidado de ese que se opone al evangelio. Dios le retribuya por todo el mal que hace. Alejandro el carcelero era, ¿verdad? El candelero. Ok, gracias Marito. No lo recordaba y no lo tengo acá. Él se oponía. Y Pablo también lo dice. Este se opone. Pero cuando la gracia de Dios está sobre algunos, Pablo lo decía. Y vamos a seguir leyendo para ver más ejemplos de esto. Nuestro tercer encabezado, como les dije, son súper breves. Tercer encabezado, Dios otorga ánimo por medio de la iglesia. Verso 8.
porque precisamente para esto lo he enviado a ustedes, a Tíquico, al ministro fiel, al consiervo, para que sepan nuestras circunstancias y que conforte sus corazones. En la Nueva Traducción Viviente dice: precisamente lo envié para que les cuente cómo estamos y los anime. Hermanos, Dios da ánimo a la iglesia por medio de la iglesia. Dios nos anima por medio de los hermanos. Y Tíquico fue enviado no solo para dar noticias y llevar la epístola, sino para animar a la iglesia. Ánimo, hermanos. Sigamos viendo a Cristo. Sigamos creyendo, sigamos predicando, sigamos orando, sigamos teniendo las conductas que debe tener la iglesia. Sigamos viviendo producto del evangelio que ha transformado nuestros corazones. Pablo consideraba que era un estímulo a estar animados el enviar a Tíquico. El conocer los padecimientos de Pablo por la predicación del evangelio era algo que llevaba ánimo por medio de la boca de Tíquico. Las buenas noticias, según Pablo, no radican en los sufrimientos, sino en la expansión del reino, en la predicación del evangelio y en cómo el Señor se glorificaba en sus prisiones y debilidades. Nosotros, mis hermanos, al ver a otros hombres ejercer el ministerio, debemos ser animados por lo que Cristo en su gracia está haciendo en ellos. Entendemos que es la gracia de Dios, que no son ellos, que no se centra en ellos, que es Dios operando por su gracia. Pero esto debe animarnos. Ver a otros hombres en otros países padeciendo persecuciones, continúan predicando, vemos a la iglesia perseguida, continúa perseverando en el evangelio. Nosotros en nuestro interior decimos: ay, pobrecitos. Uy, qué doloroso lo que pasa a la iglesia perseguida. Y no digo que no pueda usted sentir eso, claro que lo podemos sentir. Pero el ver a la iglesia perseverar a pesar del dolor, a pesar del sufrimiento, el verla perseverar debe ser algo que nos anime, que nos llene de gozo, que nos llene de ánimo cuando vienen las noticias de Puertas Abiertas, ver con admiración lo que la gracia de Dios está haciendo por medio de hermanos que están siendo perseguidos, que están siendo mutilados, que están siendo encarcelados. Eso debe animarnos, eso debe ser un empujón para nosotros. No debe llevarnos a pensar: pobrecitos, ¿cómo harán? No, nosotros debemos ver la gracia de Dios operando allí. Pablo encomienda a este fiel ministro animar a la iglesia, confortarlos y levantar su ánimo. Él les va a decir: vean, hermanos, Pablo está encarcelado, pero desde la cárcel él les manda saludos. Ahí está en prisión, pero él escribió esta epístola para todos ustedes. Y entonces todos tenían mucho interés en lo que Pablo tenía que decir. Yo me imagino a Epafras, después de que recibió al Señor en Hechos, en la sección de Hechos, cuando estaba, probablemente dice la historia, en Éfeso. Cuando él recibe al Señor, él se va a su lugar natal y empieza a predicar. Pero yo me imagino cómo en medio de la predicación, constituyendo la iglesia, expandiendo el evangelio, él les hablaba sobre Pablo. Y seguro les habló muchísimo, a tal punto que cuando ellos supieron que él se fue, ellos deseaban recibir noticias de Pablo. Cuarto encabezado: la iglesia se compone de miembros con diferentes características. Vemos a Tíquico como el fiel ministro y consiervo, pero veamos el verso 9. Y con él Onésimo, fiel y amado hermano. Este no es consiervo, este no es ministro, y no me imagino a Onésimo diciendo: mira cómo le pone a Tíquico y a cómo me puso a mí. El otro es un ministro, consiervo, pero yo soy un hermano. Yo no me imagino a Onésimo en esa actitud. Me imagino a Onésimo con un carácter firme, comportándose como un fiel y amado hermano. Dice que es uno de ustedes. Ellos le informarán acerca de todo lo que aquí pasa. Onésimo es descrito diferente a Tíquico, según la operación de la gracia de Dios en él. Tíquico tuvo características diferentes por Pablo,
y Onésimo otras. Y es la gracia de Dios operando en Tíquico, la gracia de Dios operando en Onésimo, ambos diferentes, ambos iglesia, ambos miembros del cuerpo, pero no veo a Onésimo diciendo, es que él tiene un cargo especial. No lo veo. Onésimo es el esclavo que inicialmente había escapado de su amo. No voy a profundizar ahí. Su amo Filemón, y que luego regresó, y que dicho regreso fue lo que motivó la carta del apóstol Pablo a Filemón. Ese regreso de Onésimo. Hermanos, en medio de la iglesia de hoy, hay muchos que en su corazón y en su carne quieren un lugar, quieren un nombre, quieren una característica que los haga verse diferente a los demás. Hermanos, nada de esto lo hacen los hombres, aunque en muchos lugares sí lo hacen los hombres corruptos, y ahorita vamos a ver más adelante por qué eso puede llegar a darse. La operación de la gracia de Dios se da en la iglesia según su soberana voluntad. Y Él reparte dones a los hombres, capacidades distintas, habilidades diferentes, y nosotros, hermanos, y estoy sentando algunas bases para llegar a un punto más adelante. Nosotros, hermanos, no debemos tener un problema con eso. Como he dicho siempre, hermanos, la iglesia no es una jerarquía, es el cuerpo de Cristo. Todos los miembros necesitan de los otros, y la cabeza de ese cuerpo es Cristo. Cristo es la cabeza. Esto no es una jerarquía donde Tíquico es más que Onésimo. En ninguna manera. Ellos son miembros del mismo cuerpo con diferentes tareas, diferentes responsabilidades. Este con otras tareas y responsabilidades que sí, son muy diferentes, y que tal vez esas responsabilidades tengan mucho peso y tal vez estas no tanto. Pero eso no hace poner a Onésimo por un nivel más bajo de Tíquico, donde Tíquico ejerza una jerarquía sobre Onésimo, sino que es el orden establecido en la gracia de Dios para que el cuerpo camine según su soberana voluntad. ¿Sí? ¿Están conmigo? Voy acomodando algunas ideas para sentar algunas bases. El quinto encabezado: las relaciones afectivas son pilares en la comunión de la iglesia. Dice que acá en el verso 10, acá es donde más vemos la importancia que Pablo le da a estas relaciones afectivas, los unos para con los otros. Recordemos, mis hermanos, la importancia que tenían en las epístolas el principio y el final de la epístola. Tenemos un principio donde se muestra cierto carácter afectivo y un final donde termina de mostrarse ese carácter afectivo. Las epístolas podían decirnos a nosotros cuál era la relación entre el emisor y el receptor por medio de las salutaciones. ¿Qué tan profunda era esa relación? Esto es súper importante. Verso 10. Aristarco, mi compañero de prisión, les envía saludos. También Marcos, el primo de Bernabé, acerca del cual ustedes recibieron instrucciones. Si va a verlos, recíbanlo bien. Pero ¿cuántos podrían en algún momento ir? Pero a él, recíbanlo bien. Pablo hace hasta una excepción respecto a la manera en la que deben de recibir a Marcos, el primo de Bernabé. Y entonces Tíquico lleva la carta, va con Onésimo, pero la carta dice: si llega Marcos, recíbanlo bien. Imagínense con la carta, y nosotros, que nosotros no nos van a recibir bien. Y ellos van con la carta, y la carta dice: reciban bien a Marcos. Pero nosotros vamos a ir a dejar la carta y llevamos buenas noticias, a nosotros no nos van a recibir bien. Estoy tratando de poner una serie de cuestionamientos que muy probablemente la iglesia de hoy pondría. Diría: sí, a él que le den un trato VIP y a mí no. Está bien. A él sí le van a poner una camita, le van a dar comidita. A mí me van a mandar a dormir a otro lado y me van a mandar a comprar a la soda. Hay un trato especial que está demarcando el apóstol Pablo aquí.
Y yo no veo en ningún lado, en ninguna parte del texto, algo que me diga que alguien tenía problemas con esto. Por lo menos en esta epístola. Nadie tenía problemas con esto. Tíquico, Onésimo llevaban la carta y no tenían problema en que dijeran que a Marcos lo recibieran bien. Onésimo no tenía problema en que Tíquico fuera un fiel ministro y consiervo. No tenía problema. Y entonces algunos dirían, y yo soy un simple hermanucho. El hermanucho Onésimo. No, porque ellos entendían cómo funcionaba la iglesia como un solo cuerpo, donde no hay un clasismo, no hay un elitismo, no hay jerarquía, somos hermanos, un solo cuerpo y las funciones que hay dentro del cuerpo están instituidas por la gracia de Dios, ninguno siendo la cabeza, solo Cristo es la cabeza. Igual pasa en la iglesia de hoy. Las diferentes funciones, las diferentes labores, los diferentes grupos y líderes que trabajan están operando bajo la gracia de Dios. Nosotros no somos, hermanos, yo como pastor, yo no soy la cabeza de la iglesia. La cabeza de la iglesia es Cristo. Todavía en muchos lugares usted le pregunta a la gente, ¿cuál es la cabeza de la iglesia? Hay gente que dice, el pastor. No, el pastor no es la cabeza de la iglesia, es Cristo. Somos, hermanos, usted y yo, un cuerpo con diferentes funciones. Y a todos nos toca servir de diferente manera. Algunos hermanos sirven en la puerta, otros sirven limpiando, otros sirven trabajando en la infraestructura, otros servimos predicando, otros servimos enseñando, otros sirven cantando, llevando a la iglesia a entonar alabanzas, otros sirven apoyando a sus hermanos, dando aliento, dando ánimo, otros sirven orando los unos por los otros. Hermanos, somos un cuerpo donde nadie es más que nadie. El único que está sobre todos nosotros es Cristo. Estamos en una época, hermano, donde los pastores en muchas iglesias son como figuras inalcanzables. Usted nunca no se puede ni acercar. Algunos andan con guardaespaldas, hermano. Eso es ridículo, eso es antibíblico, eso es una tontería y eso se aleja de la gracia de Dios. El mismo Jesús andaba en tumultos, todos pegaban con él. Él andaba en los tumultos, se mezclaba con la gente. Lo criticaron y dijeron, Jesús es un comelón y bebedor de vino porque andaba metido en la casa de todo mundo. Eso decían de Jesús. Así que si usted anda metido en la casa de todo el mundo y lo critican por comelón, no importa. ¿Cuál es el problema? Hermanos, la iglesia debe mantener una unidad comprendiendo que nadie es más que nadie y que todos nosotros necesitamos al Salvador. Y que sí, nuestras tareas son diferentes. Eso sí es así. Y las demandas que podemos tener son diferentes ante la iglesia, ante el Señor. Eso es normal, eso debe ser así y lo vamos a ver predicando la epístola a Timoteo. Eso es normal, eso es así, pero todos nosotros necesitamos del Salvador. Así que si usted me quiere invitar a comer, no me importa si me critican. No, es una broma, pero usted sabe que si me invita, como. Verso 11. También Jesús, llamado justo. Estos son los únicos colaboradores conmigo en el reino de Dios, que son de la circuncisión. Y ellos han resultado ser, y esto, hermanos, esto es tan importante lo que voy a mencionar acá. Pablo dice, ellos han resultado ser un estímulo para mí. Pero quiero leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Jesús, al que llamamos justo, también envía saludos. Ellos son los únicos creyentes judíos entre mis colaboradores. Trabajan aquí conmigo para el reino de Dios. Y dice Pablo, y qué consuelo han sido para mí. Vean, hermanos, a veces cuando nosotros vemos la figura del apóstol Pablo, lo vemos como un hombre que está muerto en la cruz con Cristo. Y nosotros decimos, es que el apóstol Pablo, ¿qué cosas hizo el apóstol Pablo? ¿Qué poder de Dios en la vida del apóstol Pablo? Pero el apóstol Pablo necesitaba de otros hermanos que fueran consuelo para él. Siendo el apóstol Pablo, apóstol a las naciones,
que viajó, se enfrentó, hermanos, con un sinnúmero de sucesos, un montón de historias del apóstol Pablo, tremendas, fuertísimas. Y yo no me imagino lo que pudo haber sido caminar al lado del apóstol Pablo. Debió haber sido algo impresionante. Pero Pablo, aún con toda su gracia y aún con todo el poder de Dios que estaba en él necesitaba tener hermanos para ser consolado. Qué consuelo han sido para mí. Él reconoce que hay una necesidad de tener hermanos que sean consuelo. Hermanos en el ministerio, en el trabajo pastoral, en la predicación. Dios pone hermanos que son consuelo, que son un estímulo, que son ánimo para nosotros. Hermanos, si hay algo en lo que yo he podido ver la gracia de Dios en los últimos meses, es en esto. Hay hermanos que Dios los usa para traer consuelo a mi vida, estímulo a mi corazón. Y esos hermanos están ahí y yo sé que esos hermanos oran por mí. Yo sé que ellos oran por cada sermón para que nos mantengamos viendo a Cristo, para que la iglesia esté bien. Esos hermanos oran por mí, oran por mi familia y me animan con sus palabras, con un mensaje de texto, con una llamada. Son un estímulo para mí. Creo que todo pastor debe tener a estos hombres y mujeres. Y no porque deban de ser impuestos, porque eso no funciona así. Dios los lleva a eso. Dios los mueve en su gracia a estimular, cuidar y animar al pastor, al predicador, al ministro. Ahora viene una sección lindísima en el verso 12. Epafras. Recordemos que Epafras ejercía el ministerio pastoral, la predicación y todo en la zona de Licus, en Colosas, Hierápolis y Laodicea. Verso 12. Epafras, que es uno de ustedes, siervo de Jesucristo, les envía saludos. Pero vean cómo lo describe Pablo. Siempre esforzándose intensamente en favor de ustedes en sus oraciones, para que estén firmes, para que estén perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios. Porque de Él soy testigo, que tiene profundo interés por ustedes y por los que están en la Odisea y por los que están en Hierápolis. Pablo resalta la labor y entrega que tenía Epafras. Epafras se esfuerza con un propósito específico y el propósito es que estén firmes, que estén perfectos y completamente seguros. Ese es el propósito por el que se esfuerza Epafras. Epafras no se está esforzando para que todos tengan una casa enorme, un carro del año, la mejor ropa, para que todos tengan riqueza. Ese no es el motivo por el que se esfuerza Epafras. Epafras ora por ellos para que ellos crezcan en la voluntad de Dios, para que estén firmes en la fe, para que no quiten su mirada de Cristo. Epafras, se está esforzando por esto, mis hermanos, y tenemos que tener esta parte claro. Sin ningún interés a cambio, Epafras rinde su vida, se desplaza hasta Roma, trabaja con las iglesias. Y Pablo reconoce la labor tan incesante que está realizando Epafras. Ahora, ¿acaso reconocer la gracia de Dios de esta forma está mal? ¿Acaso reconocer que mi hermano ha tenido un profundo interés por mí está mal? En ninguna manera. Pastor, entonces significa que esas personas que son un estímulo para usted, que son consuelo para usted, ¿tienen un lugar especial aquí? ¿Tiene usted alguna preferencia? Esas son preguntas que atentan contra la vida, naturaleza, unidad y vínculo de la iglesia. Porque estas personas las mueve Dios en su gracia. Por lo general, son personas con las que no estoy tan cercano físicamente como tal vez otros hermanos, pero esos hermanos están pendientes allí. ¿Acaso está mal reconocer lo que Epafras está haciendo? ¿Está mal reconocerlo
Y no quiero que usted lo lleve al plano personal del pastor, ni que usted piense, y quiero cerrar esto, que yo estoy pretendiendo que usted reconozca algo de la labor del ministerio pastoral, y no me quiero poner a mí como ejemplo esta mañana, sino que quiero poner al cuerpo de diaconado, que ha trabajado, hermano, le ha puesto el pecho a las balas en la área administrativa con tareas que usted no se imagina el peso que llevan. ¿Está mal que el pastor diga que ellos han hecho un trabajo que necesita ser reconocido? ¿Está mal eso? Pablo está hablando de lo que Epafras está haciendo. Y no veo una iglesia de los colosenses diciendo, a mí tienen que enseñarme cómo es porque yo tengo mis dudas. ¿Está mal que nosotros les conozcamos la labor de liderazgo de los obreros? Que yo reconozca el lindo trabajo que hacen los hermanos cuando sirven allá atrás. Cuando usted llega en la mañana y por lo general todos están con una hermosa sonrisa, por lo menos cuando yo llego están sonriendo. Y cuando yo paso por esa puerta, cada uno de ellos me hace sentir bien. Es una bendición poder encontrar hermanos allí. ¿Está mal reconocer eso? ¿Está mal reconocer el trabajo que vienen a hacer los hermanos que repellan, que ponen las estructuras, que ponen techos, que pegan láminas? ¿Está mal reconocer eso? Es la gracia de Dios operando en la iglesia. El problema que hemos tenido es que eso se ha querido, vamos a ver, yo creo que Satanás ha hecho un trabajo para que la gracia de Dios no se reconozca en la iglesia y quebrantemos la unidad. Y el pecado del corazón de aquellos que dicen por qué ellos y por qué no yo. ¿Por qué ese se le reconoce lo que hace y por qué a mí no? Eso es pecado. Entonces, este atentado contra la unidad de la iglesia hace, hermanos, que nosotros no nos ejercitemos en reconocer la gracia de los hermanos. Que solo veamos lo malo y lo negativo. Pablo no tiene ningún problema en reconocer esto. Y esto no se trata de altivez, ni de orgullo, ni de prepotencia, porque entonces podríamos decir que Epafras se quedó con Pablo con el pecho inflado diciendo, no ve lo que Pablo pone de mí. No. Epafras era un siervo de Cristo. Y dice que se quedó orando con el apóstol Pablo por la iglesia. Trabajó duro, por gracia, por la iglesia. Entonces hay algo que ha pasado, que ha trabado el engrane de la iglesia para que la iglesia pueda reconocer la gracia de Dios en sus hermanos. Y yo creo que ha sido el mismo Satanás y el pecado de muchos corazones que quieren un lugar, pero como no lo tienen, atacan a aquel que está por gracia ejerciendo una labor. Yo creo que estamos profundizando un poco en el corazón y creo que es bueno que prestemos atención a esto. Y que nosotros, hermanos, con humildad reconozcamos que si algo sucede es por gracia de Dios, porque Dios está operando en su gracia, porque Cristo es el centro, debemos reconocer eso. Pero no está mal que yo reconozca, que usted reconozca el trabajo del hermano que tiene a su lado. Ahora, todos los miembros del cuerpo, todos tienen labores. Yo le he dicho, hermanos, usted le piden que haga algo y usted lo hace y yo veo que usted lo está haciendo y lo está haciendo con gusto. Y nadie se dio cuenta, tal vez está allá atrás haciéndolo, nadie se dio cuenta, solo yo lo estoy viendo, pero yo veo que él lo está haciendo con gusto. Para mí es lindo poder reconocer la gracia de Dios en un hermano que está haciendo un trabajo que probablemente nadie lo está viendo. Pero yo le digo, hermano, usted lo hace con gusto y eso bendice mi corazón y yo debo reconocer esa gracia. Y bendecir el nombre de nuestro gran Dios por derramar esa gracia en la iglesia. Porque si no hubiera quien limpie, si no hubiera quien pinte, si no hubiera quien sirva, si no hubiera quien estuviese ahí en el sonido, hermano, nos lleva el tren. Si no tuviésemos a los hermanos que ministran en la música, las cosas no serían iguales. Entonamos alabanzas y entonamos cantos, pero ellos bendicen cada domingo. Hermanos, tenemos que valorar la gracia en medio de nosotros. Hermanos, por Dios,
Quebrantemos el orgullo, quebrantemos el corazón. Esto no se trata, hermanos, de una carrera, una competencia, no es así. Todos corremos con un mismo objetivo y es glorificar a nuestro grande y poderoso Dios. Cristo en nuestra cabeza. Veamos la figura y pongo de ejemplo al pastor William. Pastor William tiene no sé cuánta cantidad de años ya con la misión. Las iglesias están en diferentes lugares y es inevitable reconocer, lograr ver la labor ministerial que el pastor William ha hecho. ¿Hay algún problema en reconocer esa gracia? De ninguna manera. Su testimonio ha sido una bendición para las iglesias. Su carácter ha sido una bendición para las iglesias. ¿Y cuál es el problema de reconocer eso? Damos gloria a Dios por la vida del pastor William y por la vida de todos los demás pastores que están trabajando en las diferentes iglesias, porque todos le están poniendo el pecho a las balas por la gracia de Dios. Recuerdo cuando el apóstol Pablo les dice, vean, yo trabajé, dice Pablo, más que todos los discípulos. Entonces hasta ahí nosotros decimos, que Pablo más juega de vivillo. Suave, Pablo, no se me suba. Pero el texto no termina ahí. Pablo dice, yo trabajé más que todos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Pablo mengua, él se agacha y él dice, es Dios quien hace la obra. Igual nosotros, no somos nosotros, es la gracia de Dios. Así que nunca permita que el pecho se le infle y que usted se sienta como grandote por lo que usted está haciendo, porque no es así. Si hay algo que estamos haciendo, lo estamos haciendo por la gracia de Dios. Si Él quiere que dejemos de hacerlo, inmediatamente lo dejamos de hacer. Ahora, hay un contraste en esto y quiero también aclararlo, porque hay un punto sensible acá con respecto a la adulación. Porque una cosa es reconocer la gracia de Dios y otra cosa es adular. La adulación, esto dicho sea de paso, se estuvo conversando en el chat de pastores y lo compartió el pastor William. La adulación es lo que llaman palabras lisonjeras. Es una alabanza exagerada e interesada, hecha con estudio de lo que se cree puede halagar a otro, con el propósito de ganarse su voluntad para fines interesados. Esta se define como un elogio excesivo y recurrente de cualidades del otro. El adulador a veces muestra una admiración sin límites, carente de crítica y más o menos patológica. En otras ocasiones, simplemente es un arma que alguien utiliza para manipular a otro. Muchos pastores utilizan esta adulación con muchas ovejas por intereses económicos y les adoran. Dice que es con estudio que se hace. Entonces muchos líderes estudian el prototipo de audiencia que tienen, ven los elementos prometedores para su propósito, toman a esos elementos, los adulan, les dan reconocimiento sin límites, sin carácter crítico, sin hacerles ver su pecado ni la necesidad de Cristo para obtener un favor de ellos. También pasa de la audiencia a los pastores. Una audiencia que llega donde el pastor y es un reconocimiento sin límites. Por eso es bueno cuando un hermano me dice, pastor, eso que dijo usted estuvo bien, pero esto otro, yo creo que es bueno que lo replantees. Eso es diferente. Pero cuando viene esa adulación sin límites donde lo hacen sentir a uno, gracias a Dios no experimento eso, gracias al Señor. Como que está en una nube y como que es muy santo y muy perfecto y muy capaz y muy hábil y todas las habilidades que tiene se las exaltan hasta lo más sumo para obtener un favor de ese pastor o de ese ministro. Hay una gran diferencia entre reconocer la gracia y adular. Reconocemos la gracia con humildad, con sencillez, con un carácter crítico, con un carácter lleno de amor, que reconoce lo que Dios está haciendo en su corazón. Pero el adular, hermanos, no quisiera yo verlo en ninguna manera aquí, porque se reconoce así, fácil. Ay, tío, es que usted todo lo que usted hace lo hace tan bien. Entonces, yo sabía, dice, todo es
todo es tan perfecto, tío. Usted, todo su trabajo es tan íntegro, tan perfecto. Vean, no hay nadie como usted. Vean, no hay nadie como usted, tío. Solo usted tiene esa capacidad. Solo usted es así de hábil y nadie lo hace como usted. Hermano, no son frases que yo quiero escuchar aquí. Por favor. Porque eso es adulación y es pecaminoso. Agarre mejor a tío, si lo tiene como un ídolo, póngalo en la mesa, pégale un martillazo y quiebre ese ídolo. Quiebre ese ídolo. Reconozcamos la gracia, pero no adulemos. Cuidado. Cuidado. Todo esto, hermanos, se da en un ámbito ministerial. Tomemos en cuenta en este escenario que Epafras tomó un largo viaje. Hermano, yo sé que tal vez me extienda un poquito, pero ya es el cierre, por favor. Verso 14. Lucas, el médico amado, les envía saludos, y también Demas. Lucas es el escritor del libro de Hechos y el Evangelio según San Lucas. Y Demas, que es una contracción del nombre Demetrio, solamente, bueno, pues envía un saludo, que dicho sea de paso, aquí está con Pablo. Aquí está con Pablo, sí, ahí está Demas, Demetrio, quien más adelante en 2 de Timoteo capítulo 4, Pablo dice, Demas se fue, me abandonó. Aquí está el hombre apuntadísimo, pero luego agarra su mochila y deja a Pablo tirado. 2 de Timoteo capítulo 4. Entonces Demas está dentro de esa lista de hombres que abandonaron a Pablo. Ahí está Demas. Verso 15, saluden a los hermanos que están en la Odisea, también a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Aquí hay principios bellísimos. Bueno, primero, al parecer, según los comentarios, el nombre Ninfas es atribuido a una mujer. Esta mujer, al parecer, tiene la congregación de hermanos en su casa. Entonces, vean qué lindo porque rescata el principio de que la iglesia no son las cuatro paredes. De que la iglesia no es el edificio, no es la iglesia, porque dice que la iglesia está en su casa. Los hermanos se están congregando en la casa de Ninfas. Ella prestó su casa para que los hermanos se congreguen allí. Dígame si esto no es hermoso. Dígame si en el caminar de la fe usted no ha visto eso. Los hermanos que empezaron hace años aquí, hace años, ¿en dónde se reunían? Nos reuníamos en la casa de allá, donde Uriel, luego nos pasamos a reunir en la otra casa, ahí anduvieron en diferentes casas. La iglesia tenía esa misma naturaleza. Y esto es algo hermoso, hermanos, es la vida de la iglesia. Verso 16, cuando esta carta se haya leído entre ustedes, háganla leer también en la iglesia de los laodicenses. Ustedes, por su parte, lean la carta que viene de la Odisea. La carta que venía de la Odisea, según los estudiosos y según los teólogos, era la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Esa era la carta que tenían que leer los colosenses también. Si usted ve la carta de los Efesios y la carta de Colosenses, hay una gran similitud. Al parecer la carta a los Efesios fue dirigida a varias iglesias en Asia y anduvo dando vueltas por diferentes lugares. Existen muchas similitudes, hermanos, en todas estas cartas. Y según algunos teólogos, es probable que Tíquico entregara primero la carta de Efesios a la iglesia de la Odisea que la de Colosenses a los colosenses. Verso 17. Díganle a Arquipo, cuida el ministerio que has recibido del Señor para que lo cumplas. Leo en la Nueva Traducción Viviente. Además, díganle a Arquipo, asegúrate de llevar a cabo el ministerio que el Señor te dio. Pablo le recuerda a Arquipo, que al parecer es hijo de Filemón, al parecer. Pablo le recuerda a Arquipo la responsabilidad que tiene de llevar a cabo el ministerio. ¿Por qué Pablo le recuerda eso? Porque entre tanta cosa seguramente existía, y digo probablemente, la posibilidad de que no lo hiciera responsablemente, de que él no cuidara de la labor ministerial. ¿Cuál fue el motivo por el que Pablo le dijo eso? No lo puedo decir yo específicamente, pero lo que sí sé es que Pablo le dice, recuerde el ministerio que usted tiene, sea responsable. Entonces,
si eso aplica para el ministerio de la predicación o del ministerio pastoral, eso aplica para todas las áreas de la iglesia. ¿Qué le dio el Señor? ¿En qué sirve usted? Piense en esa área que está sirviendo. Y si no está sirviendo, está metido en un problema. Entonces piense en que eso es un problema también. Pero en el área que usted sirve, vea lo que el Señor le dio y sea responsable en eso. En lo que el Señor le dio a usted. Sea responsable. Pastor, yo quiero ser responsable. Yo quiero tomar eso. Pero si a Arquipo se le dijo, asegúrese, vea, papito, póngase las pilas, despabilese, pellizquese y ánimo. Hermanos, somos responsables de llevar a cabo lo que Dios nos ha encomendado, mis hermanos. Y viene el cierre maravilloso en el último verso. Yo, Pablo, escribo este saludo con mi propia mano. Acuérdense de mis cadenas. La gracia sea con ustedes. Según algunos historiadores, Pablo tenía la costumbre de dictar las cartas y otro las escribía. Las salutaciones finales, según dicen algunos estudiosos, él decía, no, esa parte la pongo yo. Yo le dicté a usted todo esto, pero los saludos yo los quiero poner. Entonces, por eso es que Pablo dice que él con su propia mano escribe esta sección. Porque él tenía un interés en sellar la carta con su propia mano, dando los saludos finales. Es por esto que él hace mención de que esta despedida la escribe con su propia mano. Pablo quiere que ellos recuerden que él está en prisión. Pero si hay algo que debemos entender, mis hermanos, en este cierre de la epístola, es que todo este caminar de la iglesia se da por medio de la obra de Cristo en ella. Todas estas cosas dadas y reveladas en estas salutaciones son producto del obrar del Espíritu Santo en la iglesia, reflejando el carácter de Cristo en el amor y en el cuidado. La única forma de que una iglesia viva de esta manera es que refleje el carácter de Cristo en todo lo que haga. Que en ella Cristo sea el centro, como lo fue para Pablo. Pablo les hace demandas a ellos que Pablo sabe que ellos pueden cumplir, porque él sabe que Cristo está en ellos como está en él. Entonces, si nosotros somos la iglesia, si Cristo está en nosotros, estas demandas que Pablo planteó en todos estos sermones que expusimos, 23 sermones pasados, nosotros como iglesia podemos obedecerlas porque el Señor nos ha transformado. Pero si el Señor no te ha transformado, porque no puedo cometer el error de dar por sentado que todos aquí han sido transformados, si el Señor no te ha transformado, si no has venido a Él en arrepentimiento y fe, no vas a poder vivir de esta manera. Y nada de lo que hemos predicado va a ser una realidad en su vida, a no ser de que doblegue su vida a Cristo. Hermanos, vean, amigos y amigas, nosotros fuera de la gracia de Dios estamos aniquilados. No podemos vivir de esa manera, no podemos cumplir los parámetros bíblicos, estamos destituidos de la gloria de Dios y no tenemos el favor de Dios por ningún lado. Pero como la carta va dirigida a una iglesia, Pablo les dice, la gracia sea con ustedes. Por medio del vivir en la iglesia nosotros podemos apreciar la gracia de Dios. Pablo, después de haber escrito todo esto, él se despide deseando que la gracia de Dios esté con los colosenses. ¿En qué? ¿Qué leímos en la epístola? No podemos ver la gracia sea con ustedes ignorando todo lo que ya leímos. Pablo quiere que la gracia sea con ellos en toda obediencia, que se llenen del conocimiento de Dios, que crezcan en todo entendimiento, que crezcan en toda sabiduría, que comprendan quién es Cristo, cuál es su obra con mayor plenitud, que se fortalezcan en los vínculos familiares, que dejen al viejo hombre y que crezcan en el nuevo, que dejen las cosas de la carne, que dejen los enojos, las iras, la malicia, las contiendas, palabras deshonestas y todo ese montón de cosas. Claro, ahora, recordemos lo que dijimos de la epístola. Si se lee en un solo tirón la epístola, entonces, claro, después de que Pablo dice, dejen esto, la envidia, los celos, la ira, dejen todo eso. Y luego reconoce la gracia que está en Epafras. Todos estaban así y nadie estaba juzgando como él describe a Epafras o a Tíquico o a Onésimo.
ni al otro a Marcos, que le dijeron recíbanlo bien de una manera especial. Pablo está animando en un solo tirón a la iglesia a tener el carácter de Cristo, a ver a Cristo en toda su obra, en toda su esencia, para que pueda responder a Él viviendo como la palabra demanda, como es digno del Señor, agradándole en todo, dice Pablo. Entonces nosotros debemos comprender que esta frase, la gracia sea con ustedes, yo le decía a unos hermanos, yo quiero que esta frase sea común entre nosotros. La gracia sea con ustedes. El favor de Dios, la benevolencia de Dios, en todo entendimiento, en toda obediencia, en todo lo que emprendamos, la gracia de Dios sea con ustedes. Pastor, es lo mismo eso, que Dios te bendiga en cierta medida, solo que la gracia de Dios en su término, en su concepto, es tan amplia y tan necesaria cada día, que no nos dan ni un congreso, ni un sermón, ni una vida entera para hablar de lo que significa la gracia. Esta frase debería ser habitual entre nosotros. No nos alcanza, hermanos, para distribuir la gracia de Dios manifestada en toda la Escritura, en toda la creación, en toda la vida y en todo lo que hacemos todos los días. Pero ella está en todo lugar y ella sostiene y prepara la iglesia para cuando Cristo, nuestro Señor y Salvador, venga. Hermanos, que la gracia del Señor sea con la iglesia de Moravia, así como con los colosenses. Que el favor de Dios esté con nosotros en todo entendimiento. Hermanos, que nos lleve a crecer, que nos lleve a madurar, y que cuando nosotros tomamos las salutaciones de una epístola, podamos ver cómo la iglesia vivía. Y nosotros reflexionemos y digamos, es que nosotros debemos vivir así. Debemos vivir de esta forma. Pablo está hablando de Cristo, que tenemos que abundar en las palabras de Cristo, que tenemos que ser como Cristo, que Cristo murió en la cruz para perdonar nuestros pecados, que nos trasladó del reino de las tinieblas, éramos esclavos de Satanás y Él por su sangre nos limpia de todo pecado y nos da una libertad que nos llena de gozo, que nos hace nuevas criaturas, que nos ha transformado. No quiero, hermanos, que tomemos esto a la ligera. Quisiera llamar a mi hermano Dariel para ir cerrando. Y una vez, como les mencioné ahora, una vez que cerremos con el canto, después vamos a orar y vamos a celebrar la vida también de un hermano. Tenemos también algunas peticiones como iglesia. Hermanos, este cierre a los colosenses nos dice a nosotros cómo debe vivir la iglesia. En cierta medida, en algunos parámetros. Hay muchas otras cosas que hablar, muchas otras cosas que ver. Pero lo que yo quiero que usted comprenda es que la cabeza de la iglesia es Cristo. Y todos nosotros necesitamos de Cristo para poder vivir así. Necesitamos de la gracia de Dios operando en nosotros para vivir así. Cuando yo veo hermanos, cuando yo veo hermanos vivir en cierta manera, de una manera hacer cosas similares a las que veo en la Escritura, hermano, a mí se me pone la piel de gallina. Y yo veo la gracia de Dios en la vida de muchos hermanos. Veo a Dios actuar. Y hablábamos el jueves de que en la comunión unos con otros, nosotros estamos teniendo comunión con nuestros hermanos, pero a la vez tenemos comunión con Dios y comunión con Cristo. ¿Saben qué es lo triste? En muchos lugares, y no hablo para nada de este suceso tan lindo de Asbury, no estoy hablando de eso, ya me pronuncié al respecto, pero en muchos lugares, vean qué triste, esto duele, hermanos. Para identificar la presencia de Dios necesitan poner algunas luces, necesitan poner algunos pianos, necesitan estimular a las emociones para poder sentir según ellos la presencia de Dios. Pero ¿sabe qué, hermano?
consciente de la condición real de nuestra congregación, yo veo la presencia de Dios en el actuar de muchos de ustedes. Cuando yo los veo actuar de esa forma, yo veo a Dios en su gracia operando. David, pero esta iglesia es imperfecta. Claro, y gracias a Dios por eso. Porque si hay algo bueno es Cristo operando con su gracia. Pero cuando yo veo esas cosas en algunos hermanos, yo veo la gracia de Dios. Yo digo, Dios mío, ¿por qué este hermano, esta hermana hace eso? ¿Por qué este hermano hace eso? Y yo digo, ¿cómo que por qué? Si es la iglesia. Estamos en un tiempo donde hasta nos sorprende cosas que hacen hermanos. Y yo digo, ¿pero por qué me sorprende? Esto no tiene que sorprenderme. Somos la iglesia. Esto tiene más bien que pasar más. Tenemos que crecer en esto. Tenemos que ser una iglesia madura, fuerte, que crezca en Cristo. Pero no solo con su boca, sino con sus acciones. Pastor, pero vamos a cometer errores. Claro, sí los vamos a cometer, sí. Pero eso no quita la gracia de Dios en medio de nosotros. Más bien en nuestros errores Dios se glorifica. En nuestras debilidades, en nuestras torpezas, Dios se glorifica. La pregunta es, ¿usted puede identificar la gracia de Dios en su vida, en la de su hermano? ¿Cuánta gracia le ha dado Dios a su hermano? Piensa en su hermano. ¿Cuánta gracia tiene? Toma un tiempo para buscar en su hermano la gracia. No se quede viéndole nada más la cara, que la de menos si usted dice, no hombre, ¿dónde está la gracia? No. Vea la gracia operando. Vea a Cristo, hermano. No seamos superficiales. Yo, hermano, no me dejo de sorprender por ver conductas en la iglesia que me animan, que me consuelan. David, pero aquí tan poquitos que somos. Sí, en estos poquitos hay iglesia y es hermosa. Cristo es nuestra esperanza y por eso es que tenemos este privilegio. Es un privilegio compartir con los hermanos. Cuán hermoso es habitar los hermanos juntos y en armonía. ¿Usted piensa que eso es solo para el domingo en la mañana? No se equivoque, hermano. Si es hermoso, es todo el tiempo. Esté con sus hermanos, comparta con ellos, involúcrese con ellos. Pastor, pero es que yo me junto con Dariel y él a mí, yo le veo a él unas cosas. Sí, pero usted también tiene las suyas. Vea la gracia de Dios en él. Vea la gracia de Dios en su hermano y disfrute de esa gracia. Jesús oraba y él decía, Padre, que sean uno para que el mundo crea. ¿Cómo vamos a ser uno si no vemos esa gracia operando en nosotros? Así que mis hermanos, ánimo. Busquemos a Cristo en la iglesia y amémonos los unos a los otros, no de palabra, sino de hecho. ¿Qué le parece?